La filosofía del dolor, o fenomenología del dolor, explora la experiencia del dolor de manera profunda, considerando tanto su dimensión física como psicológica y social. Se busca comprender el dolor no solo como una sensación física, sino como un fenómeno complejo que influye en la vida y la percepción del mundo de la persona que lo experimenta. Aspectos clave de la filosofía del dolor. Fenomenología del dolor. Se centra en la vivencia subjetiva del dolor, investigando cómo se siente, se interpreta y se relaciona con otros aspectos de la experiencia humana. Dolor físico vs. Sufrimiento. Se distingue entre el dolor físico, una sensación sensorial, y el sufrimiento, que implica una experiencia más amplia de malestar y puede tener causas físicas, psicológicas o sociales. La relación cuerpo-mente. Explora cómo el dolor afecta la relación entre el cuerpo y la mente, considerando la influencia del dolor en la percepción, el comportamiento y la identidad. El dolor como revelador. El dolor puede ser visto como una ventana para comprender aspectos más amplios de la condición humana, como la vulnerabilidad, la finitud y la búsqueda de sentido. El dolor y la ética. Se consideran las implicaciones éticas del dolor, como la importancia de la empatía, la compasión y el acceso a la atención médica adecuada. Diversas perspectivas filosóficas. La filosofía del dolor se ha abordado desde diferentes perspectivas, como el estoicismo, el existencialismo, la fenomenología y el psicoanálisis. Ejemplos de filósofos que han abordado el dolor. Schopenhauer. Ve el dolor como una manifestación de la voluntad de vivir, que se ve frustrada por la existencia misma. Nietzsche. Considera el dolor como una fuerza vital, una prueba de la capacidad humana para la resistencia y el crecimiento. Merleau-Ponty. Explora la experiencia del dolor como una forma de estar en el mundo, donde el cuerpo y la mente se entrelazan. Freud. Examina el dolor como un producto de la represión y las tensiones psicológicas. En resumen, la filosofía del dolor es una disciplina que busca comprender la complejidad de esta experiencia humana, tanto en su dimensión física como en su dimensión existencial, ética y social. La filosofía del dolor es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la naturaleza, el significado y el valor del sufrimiento humano y físico, desde una perspectiva existencial, ética y metafísica. ¿Qué es el dolor? El dolor puede entenderse de dos formas. Físico. Respuesta biológica a una lesión o enfermedad. Emocional o existencial. Sufrimiento relacionado con la pérdida, el miedo, la angustia, el vacío o la desesperación. ¿Cómo es? El dolor es subjetivo, cada persona lo experimenta de forma diferente, inevitable en la vida humana y, muchas veces, paradójico. Puede ser destructivo, pero también transformador. ¿De qué trata? La filosofía del dolor busca responder preguntas como: ¿por qué sufrimos? ¿Tiene el dolor un propósito o sentido? ¿Puede el dolor hacernos mejores personas? ¿Cómo deberíamos enfrentar el sufrimiento? ¿Es buena o mala? No es simplemente buena o mala. Depende del enfoque. Negativa. Algunos filósofos como Schopenhauer veían el dolor como evidencia de que la vida es sufrimiento y carece de sentido. Positiva o transformadora. Otros, como Nietzsche, veían el dolor como necesario para crecer, crear y alcanzar grandeza. Lo que no me mata, me hace más fuerte. ¿Por qué? Porque el dolor puede tener funciones valiosas. Nos alerta de daños físicos o emocionales. Nos conecta con los demás, empatía. Nos impulsa a cambiar, reflexionar y evolucionar. La filosofía del dolor no responde con un sí o no sobre si es bueno o malo, sino que nos invita a comprender su complejidad y a buscarle un sentido dentro de la experiencia humana. La filosofía del dolor no fue creada por un solo filósofo, sino que ha sido desarrollada por varios pensadores a lo largo del tiempo, cada uno con su visión sobre el sufrimiento. Sin embargo, hay filósofos clave que han reflexionado profundamente sobre el dolor. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. ¿Por qué habló del dolor? Porque creía que el sufrimiento es la base de la existencia humana. Pensaba que deseamos constantemente cosas que nunca nos satisfacen del todo, lo que causa dolor. ¿Cómo la desarrolló? En su obra El mundo como voluntad y representación, plantea que el mundo está dominado por una voluntad ciega que nos hace sufrir sin sentido. ¿Qué propuso? Que la vida es esencialmente dolorosa y que solo podemos escapar del sufrimiento mediante el arte, la compasión y la negación del deseo. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. ¿Por qué habló del dolor? Porque pensaba que el sufrimiento forma parte esencial del crecimiento personal y de la creación. ¿Cómo la desarrolló? En obras como Así habló Zaratustra y El nacimiento de la tragedia, dijo que debemos aceptar el dolor y verlo como necesario para superar nuestras limitaciones. ¿Qué propuso?
La idea de amor fati, amar el destino, que incluye aceptar incluso el sufrimiento. Su frase más famosa: lo que no me mata, me hace más fuerte. Emmanuel Levinas, 1906-1995. ¿Por qué habló del dolor? Porque se enfocó en la relación con el otro. Para él, el sufrimiento nos pone en contacto con la vulnerabilidad de los demás. ¿Cómo lo trató? Dijo que el sufrimiento tiene un sentido ético. Al ver el dolor del otro, nos sentimos responsables por ellos. ¿Cómo sabemos que estamos en la filosofía del dolor? Cuando reflexionamos profundamente sobre el sufrimiento, no solo desde lo emocional o físico, sino buscando su sentido, causas y posibles respuestas, estamos dentro de la filosofía del dolor. Algunas señales. Nos preguntamos: ¿por qué sufrimos? Intentamos ver si el dolor tiene un propósito. Pensamos si el dolor puede transformarnos. ¿Por qué importa esta filosofía? Porque el dolor es una parte universal de la vida y pensar sobre él nos ayuda a enfrentarlo con más sabiduría, comprender a los demás, encontrar sentido incluso en momentos difíciles. Reflexionar sobre la filosofía del dolor significa detenernos a pensar conscientemente sobre el sufrimiento que vivimos o vemos en los demás, y preguntarnos qué significa, para qué sirve, y cómo podemos responder a él. ¿Cómo podemos reflexionar sobre esta filosofía? Observando nuestra experiencia personal, pregúntate: ¿qué dolores he vivido? ¿Qué aprendí de ellos? ¿Me transformaron? Ejemplo: un duelo, una enfermedad o una decepción puede llevarnos a entender mejor nuestras emociones y prioridades. Escuchando el dolor de los demás, el sufrimiento ajeno también nos hace pensar en la compasión, la justicia y la responsabilidad. Pregúntate: ¿qué siento cuando veo sufrir a otros? ¿Cómo respondo? Leyendo a filósofos o textos que traten el tema, estudiar a autores como Schopenhauer, Nietzsche, Viktor Frankl, Levinas te ayuda a ver el dolor desde distintos ángulos: existencial, ético, psicológico. Planteándonos preguntas profundas: ¿tiene sentido el sufrimiento? ¿Es el dolor necesario para crecer? ¿Podemos evitarlo? ¿Deberíamos hacerlo? Escribiendo o dialogando sobre ello. Hablar o escribir nuestras reflexiones nos ayuda a aclarar lo que sentimos y pensamos. ¿Por qué reflexionar sobre el dolor? Porque es inevitable. Todos sufrimos en algún momento. Porque puede transformarnos. El dolor, si se reflexiona, puede hacernos más sabios, empáticos y fuertes. Porque nos conecta con lo humano. Comprender el sufrimiento nos hace más conscientes de la vida y de los demás. Porque ayuda a sanar. Pensar el dolor, en lugar de huir de él, puede aliviarlo o darle sentido. Reflexionar sobre la filosofía del dolor nos ayuda a vivir con más profundidad, comprender el sufrimiento y encontrar un sentido incluso en los momentos más oscuros. Sí, la filosofía del dolor es muy importante para el ser humano. Porque el dolor es parte inevitable de la vida. Nadie puede vivir sin experimentar dolor físico, emocional o existencial. La filosofía del dolor nos ayuda a entenderlo en lugar de solo temerlo o evitarlo. Porque nos permite encontrar sentido al sufrimiento en vez de ver el dolor solo como algo negativo. Esta filosofía nos invita a preguntarnos: ¿qué me quiere enseñar esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? Autores como Viktor Frankl dicen que incluso en el sufrimiento más duro, podemos encontrar sentido. Porque fortalece nuestra humanidad y empatía. Reflexionar sobre el dolor nos conecta con los demás. Entendemos mejor su sufrimiento y podemos ser más compasivos, solidarios y justos. Porque nos prepara para enfrentar la vida con madurez. La filosofía del dolor nos da herramientas para aceptar lo difícil con sabiduría, sin rendirnos ni perder el sentido de vivir. Porque nos ayuda a transformarnos. Muchos pensadores, como Nietzsche, creían que el dolor es una fuerza de transformación personal, capaz de hacernos más fuertes, creativos y conscientes. La filosofía del dolor es importante porque nos enseña a comprender, aceptar y transformar el sufrimiento, en lugar de huir de él. Nos hace más sabios, humanos y profundos.